Sean bienvenidos a esta última sesión del curso sobre interpretación constitucional comparada que organizamos junto con Alfonso Herrera en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Y no había una mejor forma de concluir estas semanas de trabajo en donde convocamos a un grupo de queridos y queridas amigas profesores y profesoras que tener a José Luis Caballero Ochoa. El doctor José Luis Caballero Ochoa es uno de los juristas mexicanos que tiene una muy consistente obra sobre tanto derecho constitucional como derecho internacional de los derechos humanos. Pero dentro de ello hemos podido o podemos identificar que la interpretación constitucional ha sido una de sus inquietudes y de la cual ha escrito ya mucho. Y en particular sobre la interpretación conforme. A partir de la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías, era una necesidad entender a la interpretación conforme y, sin lugar a dudas, el trabajo de José Luis Caballero nos ofreció muchas de las respuestas que en aquel momento nosotros necesitábamos. Bueno, pues el día de hoy le doy la más cordial bienvenida para que imparta una conferencia precisamente sobre este tema, la interpretación conforme. ¿Qué ha pasado con la interpretación conforme a 9 años de la reforma constitucional en derechos humanos? Eso es algo que vale la pena que analicemos porque me parece que algunas de las complicaciones o de las dificultades que ha tenido la eficacia de la reforma, pues tiene que ver con comprender de una manera adecuada las figuras que se incorporaron desde 2011 y la interpretación conforme es una de ellas. De allí que, bueno, y además de esto, José Luis es un muy querido amigo que me da mucho gusto que nos acompañe y que esté con nosotros en esta transmisión en vivo a través del canal de Facebook del SEAT. Y pues, José Luis, bienvenido. Hemos tenido la fortuna de tenerte en las aulas. Justo tu Sí, libro también lo presentamos sí, lo presentamos en el ahí. SEAT. Muchas gracias. Bueno, pues hoy esta realidad transformada nos da la posibilidad de que la Ujú. distancia sea relativa y que tengamos a excelentes profesores y queridos amigos como tú. Pues bienvenido, José Gracias, Luis. Adelante. gracias. Pues miren, estoy muy agradecido con el Centro de Estudios de Actualización en Derecho que dirige mi querido amigo Rogelio Flores. Ya estábamos, pues yo sí estaba con muchas ganas de volver. Le dije, oye, pues qué bien que estás haciendo este curso de interpretación constitucional y acordamos tener esta conversación. Me da un gusto y es un honor para mí porque pues el centro ha significado siempre, en lo general, un espacio de mucha luz en los temas más solventes, más actuales del derecho constitucional mexicano. Eso es indiscutible, tiene una línea editorial, una línea de docencia, de procesos de enseñanza, aprendizaje y una línea de divulgación de lo académico, pues que ya de verdad ha sido muy reconocida nacional e internacionalmente, y me permito por eso felicitarlo y felicitarme a mí también por la oportunidad que me dan de participar. Y en lo personal, porque le tengo mucho afecto al centro, le tengo mucho afecto a Rogelio. Rogelio es parte también pues de muchos consejos comunes en la Universidad Iberoamericana, donde tengo el honor de dirigir el Departamento de Derecho. Es parte del comité, del consejo editorial de nuestro órgano de investigación escrita, la publicación, que es la revista Jurídica Ibero. Y bueno, pues estamos en esta constante comunicación y esta nueva manera también de encontrarnos, pues nos permite, digamos, estar así, como dijo él, pues sin la presencia física, pero sí ahí en el SEAD y con todas y todos ustedes a través de Facebook Live. Yo tuve ahí una cuestión tecnológica con la plataforma de Teams y mis equipos. Entonces, bueno, pues ya será cuestión de ir arreglando esto, pero voy a tratar de ir esquematizando en una conferencia, digamos, que espero sea clara, puntual. Desgraciadamente no hay preguntas y respuestas en el esquema que lo estamos, digamos, proponiendo, pero que sí sea una sesión
que pueda de alguna manera ofrecerles a ustedes, interesados, un panorama amplio de por dónde va este derrotero que le hemos llamado de la interpretación conforme a 9 años ya de la reforma constitucional. Y voy a dividir el contenido en, digamos, 4 partes. Una primera parte sería qué paradigma jurídico normativo rompió la reforma dentro de los muchos que ha roto, ¿no? Hay un libro que coordinado Pedro Salazar y Miguel Carbonell que se estrenó, donde tuve también el honor de poder ser invitado por ellos para poder escribir un artículo, pero ellos le titularon de manera muy afortunada La Reforma Constitucional en Derechos Humanos, un nuevo paradigma. Es un libro que se publicó bajo el sello de Jurídicas y que luego retomó también con una coedición compa y que intentó explicar pues, a grandes rasgos esos 11 dispositivos constitucionales reformados, pero que en realidad para mí significa el gran paradigma está en un punto específico que es el que voy a mencionar en primer término. En segundo lugar, voy a hablar un poco de qué va la reforma, o sea, por qué yo he sostenido que el modelo mexicano tiene una pertinencia, digamos, sobre o encima, con mayor solvencia, con mayor, digamos, plausibilidad que algunos modelos en el derecho comparado o todos los demás. Luego voy a decir cómo se ha interpretado ese tema del bloque de constitucionalidad y de interpretación, cómo se ha desarrollado en la interpretación de la Corte y en qué fallos o en qué resoluciones, y luego qué está pasando con su aplicación. En el entendido que la interpretación conforme no me parece un principio sobre el que haya que regodearse mucho en entenderlo, sino hay que aplicarlo, ¿no? Es una herramienta, finalmente es un principio herramienta, es un principio puente, es una norma de conexión entre ordenamientos, entonces lo que requiere es una práctica, lo que nos está dando es una herramienta para tecnificar los derechos, ese es punto lo que hay que hacer. Entonces, regodearse demasiado sobre la interpretación, pues no ayuda, lo que hay que hacer es aplicarla y evaluar cómo se aplica, ¿no? En primer lugar, me parece a mí que el gran paradigma, digamos, de todo esto, yo luego a veces en los cursos o en las charlas sí señalo algunos puntos en donde hemos ido avanzando, pues todo el tema del derecho internacional y quizá el lugar común, bueno, pues que los tratados adquieren relevancia constitucional es muy importante, todo esto que ya yo creo que le hemos dado mucha vuelta. Pero yo creo que el gran paradigma que ha roto este esquema es que en México, y fíjese qué interesante, que en México finalmente hemos considerado a la norma y a las propiedades de la norma para hacer un trabajo con esa norma, un trabajo de expansión, un trabajo de pisos mínimos que van adquiriendo niveles más altos de protección, un trabajo de lo que constituye la dinámica de los derechos humanos. Porque los derechos humanos en cuanto a principios, en cuanto a normas, principios, son derechos interpretables y son derechos que tienen una vocación de crecimiento y son derechos que tienen una vocación de reenviarse interpretativamente a otros ordenamientos que los contengan. Por eso el diálogo constitución, tratados internacionales no es fortuito, no es una moda, no es una ocurrencia, es una vocación propia, ni siquiera del derecho constitucional, ni siquiera del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos. Y cómo va configurándose un derecho de los derechos humanos, que tiene una vertiente constitucional, una vertiente internacional, que van, digamos, convergiendo en el derecho de los derechos humanos, y que hay juristas que lo han advertido muy bien. Uno de ellos es Eduardo Ferrer, que es amigo también de este centro y de nosotros en particular, porque Eduardo Ferrer
como juez de la Corte Interamericana, presidente, antes juez, luego presidente, vicepresidente, presidente y otra vez juez, ha tenido la visión de efectivamente articular todo un paradigma en torno al derecho de los derechos humanos, con independencia de esta adscripción al derecho internacional, al derecho constitucional internacional o al derecho procesal constitucional. Y esta es la radicalidad del paradigma. Y ese paradigma de ver las fuentes, lo que nos está diciendo, finalmente nos ha sacado del imaginario, de la epistemología y de la manera de comprender y de la narrativa constitucional mexicana, nos ha sacado del tema de las fuentes. Nosotros durante toda la vida hemos establecido el derecho en función de la fuente que lo contiene. Es decir, si es una norma constitucional, si es un tratado internacional, si es una ley general, si es una ley federal, si es una ley local. Y en función de esas pertenencias políticas de sedes y producción de normas jurídicas, hemos establecido pues la adscripción, la importancia, la jerarquía, la famosa pirámide, los conflictos, las tensiones, las antinomias, todo ha estado en función de las fuentes. Y ese paradigma nos ha impedido, porque tiene suficientes razones políticas y suficientes razones jurídicas, y con suficientes no me refiero a pertinentes, pero sí suficientes, sobre todo muy montadas en el modelo autoritario mexicano, para hacer valer, digamos, una conformación piramidal de las fuentes y precisar y argumentar el contenido de las normas y el conflicto que se genera entre las normas, entre ellas los derechos de ustedes y los míos, en función de la pertenencia a una sede política, de la adscripción más bien a una sede política o de la conformación dentro de una fuente específica del derecho. Entonces, claro, nosotros por primera vez, y esto no sin reticencias, que pues hay muchas reticencias todavía, y yo creo que falta también perdón que lo diga así, de correcto conocimiento, de cabal conocimiento de los derechos, nos ha permitido, no sin reticencias, poder visibilizar que en realidad dentro de las fuentes, dentro de la Constitución, dentro de los tratados, dentro de las leyes, hay diferentes tipos de normas y que finalmente esas normas tienen un carácter propio, un contenido específico. Ese ha sido el gran cambio de paradigma. Y nos ha costado muchísimo porque ustedes pues son, digamos, estudiosas del derecho y los derechos humanos y del derecho constitucional. En México nos hemos instalado en una guerra de las fuentes, en una pelea de las fuentes, que pensábamos que iba a terminar finalmente con la reforma en derechos humanos y con el sentido de jurisprudencia que era conducente a partir de la reforma, pero que no lo fue, porque finalmente también dentro del máximo tribunal, la Suprema Corte, pues corrientes también que no atendieron con precisión al tema de que lo importante, bueno, en una forma sí lo atendieron y lo dijeron, pero ya en la práctica no tanto, que lo importante no era la fuente, sino lo importante es lo que está adentro. Yo les digo a mis alumnos y alumnas que son como cajones, las fuentes, de donde uno extrae la norma y el contenido de la norma es lo que empieza a tener relevancia para su aplicación, para su vigencia, para su ejercicio, para su nivel de conflictividad, para resolver problemática jurídica dentro de los límites, para resolver las restricciones expresas complejas, para determinar suspensiones, para determinar por qué no es violatorio de derechos humanos usar cubrebocas obligatorio, aunque sea una limitación de una manera un derecho ante otro derecho. Es decir, hay toda esa riqueza técnica que no está en la fuente. La fuente es el criterio de identificación. No está en la fuente. Está en el sentido
lo que yo le he llamado el ADN o el chip de la norma, su conformación. Entonces, la norma, al ser derechos humanos, tiene una conformación de ser un principio. Hay algunas, digamos, por oposición, tienen una regla, pero depende cómo se exprese. Es decir, yo tengo derecho a la igualdad. Bueno, algunos ejercicios constitucionales la expresan a través de una regla que es la prohibición dura de discriminar. Yo tengo derecho a la integridad, ¿no? Física, psicológica, espiritual, etcétera, y se expresa a través de una prohibición dura, expresa de la tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero finalmente esa norma que se llama derechos humanos tiene ese sentido de conformarse como principios de mínimos que con ese carácter de mínimos tienden a crecer en pisos más altos de protección. Ese es el sentido de los derechos humanos. ¿Y cómo crecen en pisos más altos de protección? Yo pienso que a través de dos formas. A través de dos formas. Y sigo hablando del paradigma roto o del que nos hemos movido. Una es a través de las remisiones o envíos que se hacen de unos ordenamientos a otros. O sea, los derechos humanos no resisten estar atrapados en un solo cajón, en una sola fuente, sino que interpretativamente deben moverse hacia otros, ¿no? Que sean más protectores. Ese es el sentido de la expresión genérica e interpretación conforme, la interpretación conforme a donde te proteja más. Entonces, los derechos humanos son dinámicos y van moviéndose dentro del ámbito competencial, sí, efectivamente, de la sede que se ha identificado políticamente o del espacio de fuentes que se ha identificado. Identificado, no hecho prevalecer. La fuente se va. Es un gran cambio de paradigma, ¿no? O sea, uno identifica en el estado de Querétaro los derechos dentro de la conformación del espacio competencial de Querétaro, pues a la Constitución, a los tratados, a la Constitución de Querétaro, los derechos que están ahí, porque los estados de la República también son fuentes originarias de derechos humanos. Y en el ámbito competencial, pues ahí se hace una especie de bloque de esos tres. La Corte me diría, no, qué horror lo que estás diciendo. Los estados no se pueden meter con el bloque, el parámetro que ya dijimos. Yo tengo la posición teórica que sí, y puedo argumentar más que lo que está diciendo la Corte en la acción de inconstitucionalidad que declaró de esa forma varias disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México. En fin, pero esa es la primera, o sea, son mínimos que necesitan reconducirse a ordenamientos que los amplíen a partir de los criterios de identificación de las fuentes y de las sedes políticas. Y es cierto, la Constitución, los tratados, las constituciones locales, esas. Y lo demás puede tener derechos humanos, pero tiene que ser referido a esos referentes que nos vamos dando. Y el otro punto del cambio de paradigma tiene que ver con que este envío o esta remisión o esta suma de elementos protectores es a través de la interpretación. Es decir, es un ejercicio hermenéutico, es un ejercicio argumentativo, es un ejercicio que emplea no la suma de las normas como dispositivos plasmados literalmente en los cuerpos que emanan de las fuentes, ¿no? O en la misma fuente, sino que son los dispositivos ampliados por la propia Constitución y por los propios tratados y por la propia jurisprudencia, lo que finalmente crea ese derecho interpretado. Entonces, eso es muy interesante, porque tendríamos entonces un paradigma novísimo
que habríamos que aprovechar, ¿no? La fuente se va, a la hora se identifica y se va, se despide y se va a su casa. Es así como nuestras clases del ¿qué le pasó al constituyente originario? Ah, pues creó la Constitución y luego ya no existe y de la Constitución emanan los poderes constituidos. Bueno, sí tendríamos que decir, ¿no? En materia de interpretación de derechos. ¿Qué le pasa a las fuentes? Pues las fuentes se definen, se determinan en las sedes políticas, en las sedes jurídicas de producción y aplicación de normas. Con los tratados no los producimos aquí, pero los aplicamos a través de un procedimiento de celebración, aprobación y ratificación. Y luego, después de eso, jugamos en el sentido de la expresión, el verbo lo empleo como para decir moldeamos más bien, o articulamos, o los derechos humanos, ¿no? Eso, ese cambio de paradigma me parece a mí que es el cambio radical que tendríamos que entender. Porque nosotros nos hemos pasado buena parte de estos 9 años haciendo una especie de contienda entre los derechos humanos, no a partir de los elementos que contienen esos derechos, que ese sería el chiste. Nos la hemos pasado haciendo una especie de pelea o de contienda entre los derechos humanos a partir de las fuentes que los contienen. Entonces seguimos peleando la famosa supremacía constitucional versus la infraconstitucionalidad de los tratados. Perdón, seguimos argumentando que los tratados tienen nivel constitucional, pero que entonces las restricciones expresas estarían por encima de los tratados. Seguimos peleando que las entidades federativas pueden decir poco, mucho, nada, dependiendo cómo esté la redacción de sus cláusulas habilitantes, pero finalmente nos instalamos en la pelea de las fuentes y seguimos. Entonces el paradigma roto, el paradigma quebrado, el paradigma superado es precisamente en torno a la óptica mexicanísima de la fuente del derecho. Y mexicanísima digo porque tenemos introyectada una pirámide, ¿no? Y ese paradigma se mueve hacia conocimiento de normas que son dinámicas, que son expansivas, que no tienen, digamos, una mesura en función de los lineamientos de la fuente, sino que precisamente se tienen que conformar en pisos más amplios de protección y que requieren una técnica sofisticada de interpretación para poder aplicarse. No es esa técnica, digamos, de la norma en su literalidad. O sea, nosotros hemos ido viendo, es que la Constitución, los derechos humanos en la Constitución no son los que están en la Constitución. Ah, no. Los derechos en la Constitución son los que están en la Constitución más los tratados internacionales. Ah, ok. Eso se le llama bloque de constitucionalidad. Sí, pero además hay derechos que se generan por interpretación y que no están en la Constitución y que no están en los tratados. Claro, con esto quiero decir, no quiero decir que se saquen las cosas de la manga ni de la nada. No, quiero decir que la vía interpretativa va articulando la vía normativa y la interpretación juega un papel fundamental en el piso común, en el jus comune de los derechos humanos, que va de mínimos a máximos. No son máximos, los máximos son conquistas políticas, los mínimos se han ido decantando a través de reformas constitucionales, de tratados internacionales, de protocolos de enmienda a los tratados, pero también de jurisprudencia, ¿no? Entonces, esos derechos se van a otros ordenamientos, pero también se interpretan y su nacimiento, a veces, no solamente su expresión más robusta, por ejemplo, tenemos expresiones muy robustas del derecho de libertad de acceso a la información, cada vez más robustas, o del derecho al honor, cada vez más robustas, a través de interpretación, pero sí son derechos que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El honor en la Convención Americana de Derechos Humanos, o la dimensión de privacidad. Pero hay también derechos
que se van haciendo, que se van gestando, digamos, a través de la hilación entre los derechos presentes en las fuentes que se identifican, y que ahí de eso surge una interpretación que, digamos, es generadora de derechos y de la cual deriva una madurez de derechos, ¿no? Por ejemplo, les pongo dos situaciones, una nacional y una internacional. La nacional es el famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad es un derecho que no está expresado en la Constitución literalmente. Es un derecho que en los tratados internacionales pues no tampoco, ¿no? Pero finalmente ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través de una concatenación de normas de los tratados y de la Constitución, ha llegado a ser patrimonio también de nosotros a través de la interpretación, en el caso mexicano, de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte ha dicho, bueno, cada quien tiene el derecho a desarrollar de manera libre la personalidad que determine. Es un derecho constitucional y convencionalmente amparado. Y eso, pues, lo hay dicho en casos polémicos, pero nos sirve para muchísimas cosas. Polémicos porque lo ha empleado la Suprema Corte, sobre todo, pues sí, yo diría aquí bajo la mirada de quien es ahora su presidente, el derecho a la libre elección entre la identidad sexogenérica, en la identidad sexogenérica, que es un derecho que nos asiste a todo mundo, en la elección de la pareja y en el matrimonio igualitario, o en la elección de fumar o consumir cannabis para uso medicinal o lúdico, pues es libre desarrollo de la personalidad. En el ámbito internacional, un ejemplo maravilloso de este tema es el famoso derecho al juez natural. El derecho al juez natural está de alguna manera dibujado en el artículo 20 de la Constitución, pero no aparece así. Está dibujado de alguna manera en la Convención Americana, si uno se mete el artículo 8, pero no aparece así. Pero es el derecho que la Corte Interamericana, y luego lo ha asumido la Suprema Corte, ha evidenciado que es el derecho que tenemos todas y todos de estar vinculados o en un proceso jurisdiccional, sea como sujetos activos o pasivos del delito, en un espacio jurisdiccional que nos represente genuinamente. Ese es el derecho al juez natural. Y ese derecho es el que la Corte, por ejemplo, interamericana o mexicana, ha hecho valer para decir que no es constitucional ni convencional que las personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas vayan en calidad de sujetos pasivos del delito a los tribunales militares, ¿no? Esencialmente estoy diciendo el caso Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández, Valentina Rosendo, y el caso Cabrera García y Montiel Flores. Pero para nosotros es paradigmático el caso Radilla de hace ya 10 años, 11 años, qué bárbaro. Y eso pues con una jurisprudencia además muy solventada desde la Suprema Corte. Eso me parece que sería pues el gran paradigma que yo quisiera compartir esta tarde con ustedes, que ha sido el cambio en estos 9 años, dejar atrás la fuente para volvernos a la norma, la fuente desde la guerra de las fuentes a la norma con estas características de la norma. Y luego me adentraría un poco en cuál ha sido, digamos, el sentido fundamental de ese núcleo interpretativo. Y yo que ahí hay, en ese núcleo interpretativo, son 2 herramientas. La primera herramienta es la conformación de lo que le llamamos bloque de constitucionalidad, que la Corte le puso en México parámetro de control de regularidad constitucional, aunque yo pienso que son cosas distintas. Una cosa es
el bloque de constitucionalidad como masa de derechos humanos a partir de la identificación constitucional de los tratados y de la propia Constitución, y otra cosa es el ámbito paramétrico, y quizá haga una distinción entre estos dos aspectos. Ese sería lo importante en la primera parte. O sea, la Constitución nos ofrece a las fuentes como un criterio de identificación. Estamos en los Estados Unidos mexicanos, ¿cuáles son los derechos que rigen en este país? Los que están consignados en la Constitución y en los tratados internacionales. No hay un tema de jerarquía ahí. No es en la Constitución o en los tratados, no es primero en la Constitución y luego tratados, no es en la Constitución, y si la Constitución no puede decir todo lo que tenga que decir, te vas a los tratados. No, está borrada la jerarquía ahí. Y esa es una cosa estupenda, magnífica, que nos dio la contradicción de tesis 293 de 2011. La contradicción 293 de 2011, que a veces uno se fija en el tema de las restricciones, pues también sería conveniente fijarse en otras cosas. Y una cosa magnífica que dijo la contradicción de tesis es que el asunto de los derechos humanos no es un asunto de jerarquía. Dijo que por eso no se había modificado el artículo 133. Dijo, bueno, esto lo digo yo, no lo dijo tanto la Corte, pero es así, es un asunto de los principios o de la Carta de Navegación sobre los Derechos Humanos que contiene el artículo primero. No es un asunto de las fuentes, es un asunto de los derechos humanos. Y entonces ese artículo primero lo que dice es lo que está en la Constitución y en los tratados internacionales, siendo norma de derechos humanos, conforma un bloque de constitucionalidad, es decir, un universo integrado, integral, único de derechos. Y ojo, no son los tratados de derechos humanos, son las normas de derechos humanos que están contenidas en los tratados internacionales. De tal manera, como me preguntaban el otro día, el TEMEC tiene una disposición muy fuerte y muy radical. Yo no había tenido oportunidad de reparar. Va a ser complicado de que los países, bueno, tienen sus impactos políticos, pero que los países del TEMEC se comprometen a no comercializar productos en cuya fabricación haya estado implicada la trata o el trabajo, perdón, no la trata, el trabajo forzoso de niños y niñas, adolescentes. Y me preguntaban, ¿esa es una norma de derechos humanos del TEMEC? Sí, esa es una norma de derechos humanos del TEMEC. ¿Esa norma ingresa al bloque de constitucionalidad y es constitución? Sí, esa norma ingresa al bloque de constitucionalidad y es constitución. Es decir, es constitución mexicana la prohibición de este país de adquirir productos en cuya elaboración haya estado de por medio el trabajo forzoso de niños y niñas, sí. Así como decimos en el artículo 15 que no concedemos la extradición a quienes hayan tenido en el país la condición de los políticos o de esclavos, igual, idéntico. Esa es una norma de derechos humanos y es una norma constitucional e ingresa al bloque y no está en un tratado de derechos humanos. Pues nada más lejano que eso, que el tratado comercial, ¿verdad? En su pureza, el famoso TEMEC, ¿no? Entonces, bueno, ese es en contenido, esa es una cosa impresionante. Ahora, ¿qué se hace con ese bloque de constitucionalidad? Bueno, ese bloque de constitucionalidad se interpreta. ¿Por qué se interpreta el bloque de constitucionalidad? Se interpreta para darle solvencia
y para darle contenido a los derechos humanos. Esa es una cosa muy importante, porque nosotros hemos utilizado también esa misma lógica de la jerarquía de las normas a la famosa interpretación conforme para propósitos diferentes. Pero la interpretación conforme lo que está reflejando es eso. ¿Qué pasa con el bloque? Pues que las normas que constituyen el bloque o las demás normas extra bloque, llámense ley general, ley federal, ley local, etcétera, o constitución local en el ámbito nacional, se tienen que llevar interpretativamente, tiene que haber una confrontación interpretativa en relación con ese bloque para efectos de su protección más amplia o de un nivel de protección más amplia. El efecto no es como el control de convencionalidad. También aquí nos compramos la idea de que el control de convencionalidad era una herramienta para inaplicar normas. No, hombre, no es eso. Es que nosotros tenemos metidos en la cabeza el tema de la jerarquía de normas y la manera de escabecharnos normas, no de armonizar. Y el tema interpretativo, como es el tema del control, de convencionalidad, es un tema de armonización prioritariamente. Entonces, cuando la Constitución, después de armar el bloque, dice que las normas sobre derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados, con los dos, esa es la manera de hacer el contenido. Y el famoso principio pro persona es un gerundio que sale ahí favoreciendo a las personas la protección más amplia. Ese favoreciendo está atado a la interpretación. No es una norma etérea, subjetiva, de que, no, yo les decía irónicamente, pero lo he dicho todos estos años de pórtese bien y sea buena onda. No, el principio de persona es una herramienta de mirada relativa a la interpretación que se hace. Y la interpretación tiene como propósito la ampliación de los derechos. Entonces, una vez que se ha hecho la construcción del bloque, se interpreta ese bloque. Aquí es donde el ponente usualmente pide preguntas y luego aprovecha para tomar agua o café porque se seca la garganta y en lo que oye la pregunta pues ya toma el agua, pero como estamos en esta modalidad, discúlpenme ustedes. Y luego una botella de PET, qué horror, no, pero es la única, la vamos lavando. Eso es inédito también en México, que es el otro mensaje, y voy en el segundo punto, fíjense nada más, y ya me quedan escasos 18 minutos. Lo que hicimos en México en el año 2011 fue una reforma que no tiene comparación en ningún lado del mundo, porque en los otros países, y en los otros países me refiero Sudáfrica, España, Portugal, República Dominicana, Bolivia, Colombia, todos, Rumania, Moldavia, todos los que han utilizado esta herramienta interpretativa como la lógica de proceder con los derechos, han copiado literalmente al modelo portugués y español. Y lo que el modelo portugués y español hacen con la interpretación es la configuración del bloque. Nada más. Porque ese bloque que tenemos en el primer párrafo del artículo primero, España y Portugal no lo tenían en 1976 y 78. Y lo que quieren hacer España y Portugal es conformar un bloque. Entonces, esas constituciones, y le siguieron las demás, hasta 2009, la de Bolivia. Lo que dicen es que las normas sobre derechos que están contenidas en la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales. Entonces, eso hace que en todos los países la Constitución se envíe interpretativamente a los tratados, y si los tratados, solo si los tratados son más protectores, los tratados también lo dicen así, estas normas pues se mirarán desde la óptica de los tratados y estará la ampliación del bloque protector. Porque además esa cláusula la operan casi
por exclusión los tribunales constitucionales. Por ejemplo, en España, pues lo opera el Tribunal Constitucional Español, que es quien tiene bajo su mandato el juicio de amparo, ¿no? Los demás no. Entonces, bueno, esa es la lógica de los otros países. Nosotros hicimos otra cosa completamente distinta. No sería materia de esta charla tan que se me va el tiempo como agua, decirles por qué, pero sí me sé los pormenores. Pero nosotros hicimos una cosa tremenda, y esa cosa tremenda fue poner a jugar a todas las normas y a todos los operadores jurídicos en el nivel interpretativo. Es decir, el artículo mexicano dice que todas las normas se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados. Todas. Y todas se refiere no solamente al nivel de la competencia, o sea, al nivel de dónde están situadas en el ámbito de producción, ¿no? Si es federal, si es general, sino en el proceso normativo. O sea, si usted es legislador o legisladora y va a producir una norma, si usted está adscrito a la función, a la rama administrativa y va a aplicar una norma, mayormente si es un agente de la judicatura, si está adscrito al Poder Judicial, pero nosotros sí hemos pensado que son los jueces y las juezas las que están obligadas por la interpretación conforme. No está todo el mundo. Los legisladores y legisladoras, cuando hacen las leyes, la bendita reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, pues tendría que haber pasado, lo hizo con muchas presiones por el tamiz del bloque de constitucionalidad. El acuerdo que emitió el presidente de la República extendiendo las funciones militares en tareas de seguridad pública debió haber pasado por un tamiz de interpretación conforme de acuerdo al bloque. Por eso, en la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados, pues ahí hay un apartado que habla en función de la violación al artículo primero y que me parece completamente pertinente. Es decir, no hicimos un ejercicio amplísimo de interpretación, de tal manera que todas las normas están implicadas, incluso la propia Constitución. Es decir, la Constitución no es solamente parte del bloque donde uno va a ver cómo referirse a estos referentes, la Constitución y los tratados, sino también la Constitución es un ordenamiento que va a ser referido interpretativamente al bloque. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución también tiene que ser interpretada de conformidad con la propia Constitución, otras disposiciones constitucionales, desde luego, y los tratados internacionales. Eso también lo dijo la fustigada contradicción de tesis 293 de 2011 y fue un aspecto importantísimo de su resolución. O sea, la Corte dijo, porque en ese tiempo había como una vacilación, también muy desde las fuentes, en que si cuando la Constitución dice que las normas sobre derechos humanos se interpretarán, se refería solo a normas secundarias. No, bueno, es que la pirámide bendita, les digo. Entonces la Corte vino a salir en la contradicción de tesis y dijo, no. Aquí hablamos de todas las normas, incluidas las normas de la Constitución. Esto es, la Constitución tiene que haber una interpretación de la Constitución con respecto a los tratados. No. Tiene que haber una interpretación de la Constitución con respecto al bloque de constitucionalidad. Esa es la función. Y claro, es una función compleja, sofisticada, porque entran todos los operadores jurídicos y además entran con contenidos, digamos, no contenidos, con facultades y atribuciones diversas, ¿no? Hay operadores jurídicos que después del contraste dirán, híjole, pues a lo mejor tengo que inaplicar, a lo mejor tengo que invalidar, a lo mejor, ¿no? Porque el contraste de interpretativo con respecto al bloque tiene tres salidas.
La interpretación conforme es el contraste, es el envío interpretativo. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Pues que ajuste perfectamente y entonces le pones una palomita a la norma que estás reenviando interpretativamente al bloque. 2, pues que sea una norma más elaborada en términos de principio y te permita un ajuste interpretativo. Y entonces, si la ajustas interpretativamente, suavemente, pacíficamente, no te inventas cosas, puede ser que ese ajuste interpretativo, sí, solo si se entiende de esta forma, con el bloque, esa norma está bien en el ordenamiento. Pero puede ser que la norma contrastada sea una regla dura que diga no y la Constitución y los tratados digan sí o viceversa, y entonces ya dependerá del operador jurídico pues sin aplicarla o invalidarla. Pero la interpretación es el acto del contraste. Y eso es muy importante que lo tengamos claro porque creo que la Corte no lo tiene tan claro. En fin, ya yo diría por qué. Pero ese es el sentido de interpretación. Por eso se interpretan los derechos conforme a la Constitución y los tratados. Ahora, me quedan 2 puntos y 10 minutos. Bueno, ¿la Corte qué ha dicho? La Corte ha hecho 2 trabajos. Un trabajo ha sido interpretar la interpretación. Ok, es decir, ya salió el artículo primero, párrafos primero y segundo, ¿y qué quiere decir esto? Y el otro trabajo es aplicar la interpretación conforme, que eso es lo que se trata. Interpretar la interpretación conforme es poquito, porque hay que decir de qué va. Y si hay lagunas, decir, bueno, cómo se desarrolla. Pero operarla como su herramienta, como la herramienta de la judicatura en conjunto, federal y local, como la herramienta del Tribunal Constitucional, como la herramienta de los poderes legislativos, me refiero al Congreso y a las legislaturas, como la herramienta de ámbitos del Ejecutivo, pues eso es lo que va a quedar. Ese es el chiste de aplicar la Constitución. Entonces, yo nada más diría que sobre la interpretación del artículo primero, la Corte pues nos ha quedado muchísimo de ver. Dije ya 2 elementos de la famosa contradicción de tesis 293 de 2011 en los que la Corte hizo un ejercicio muy importante, pero estos ejercicios, digamos, se pueden reducir a 3 y uno, digamos, por de ladito, sin que fuera, digamos, necesariamente esa la litis, pero quedó muy bien. Es decir, está el expediente varios 912, que ustedes lo conocen, está la contradicción de tesis 293, está el expediente varios 1396, que es sobre el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, y una muy buena acción de inconstitucionalidad, que es la 155 de 2007. Que entró subyúdice antes de la reforma, pero que ya su resolución culminó ya después de la reforma y que es muy buena resolución. Yo pienso que no me voy a entretener en eso. Ustedes han estudiado los temas y los conocen muy bien, pero yo creo que en síntesis, la Corte en esas resoluciones sabe los puntos plausibles de la contradicción de tesis 293, tiene en la mirada a una constitución que no es la mexicana. Siento mucho decirlo y siento mucho ser tan, bueno, pues soy radical. No lo siento tanto. Más bien me gustaría que se pusieran las pilas. No lo siento. Siento que sí podríamos tener mucha más claridad y más bien hay que ponerse las pilas y hay que evidenciar. O sea, es decir, la Corte ve a España o ve a Bolivia o ve a Colombia o ve a Sudáfrica o ve a Moldavia o ve a Rumania cuando habla y dice en todas estas resoluciones que la Constitución se interpreta conforme a los tratados, que la Constitución tiene que estar armonizada con los tratados, pero que si hay restricciones en la Constitución, ganan la Constitución y no los tratados. No, eso no dice la Constitución mexicana. O sea, no es solamente la guerra de las fuentes, sino además
la Constitución dice que los tratados nunca van solitos, van con la Constitución para ser referentes de la interpretación, ¿no? Entonces, todas las normas se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados. La Constitución no está en pelea con los tratados. Eso no dice la Constitución en ninguno de sus 136 artículos, menos en el primero. La Constitución está en bloque con los tratados internacionales. Y en eso yo creo que la Suprema Corte, con todo respeto, nos ha quedado mucho a deber, porque sigue mirando jerárquicamente, pero además tiene detrás de sí un entendimiento de una Constitución que no es la mexicana, porque deja paradójicamente, por defender la famosa supremacía constitucional, deja fuera a la Constitución del binomio del elemento que hace par con los tratados para conformar el bloque que va a ser el referente interpretativo. Ese sería mi resumen de cómo ha interpretado la Corte la interpretación. Ya hace mucho que no lo hace, ¿no? Tenemos, digamos, ya unos 5 años donde la Corte dejó de lado, pero yo creo que ha dejado algunos puntos sueltos, y pues el tema de las restricciones evidentemente está tremendo, sigue tremendo porque no ha cambiado la jurisprudencia, y algunas otras cosas que debían afinarse. Ahora, lo que ha pasado en estos últimos años es cómo se está aplicando la interpretación conforme. Y aquí yo veo también una gran confusión o una gran óptica que también me parece jerarquizante y me parece muy desde el procesal constitucional, con la que yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, se está viendo a la interpretación conforme como una herramienta procesal y no como un ejercicio de contraste. Y eso me preocupa ya en su operación. ¿A qué me refiero? Que se han separado las herramientas interpretación conforme, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, también de manera jerárquica y como herramientas procesales para utilizarlas del modo que se quiera y cada una con una funcionalidad. Y han decidido, y hay una tesis muy famosa de esa observación que hago, han decidido que la interpretación conforme tiene su fundamento en el diverso de conservación legal. Han decidido que la interpretación conforme sea la herramienta que necesitamos para que no le ocurra nada a la norma y tengamos una deferencia con el legislador democrático, se podría decir así, y darle un giro a veces demasiado largo, ¿no? En el terreno de lo que se han llamado en el derecho procesal constitucional estas sentencias aditivas, pero me refiero mucho más a estas sentencias manipulativas, ¿no? Darle un giro amplísimo y que quede ahí conformado el ajuste. No, la interpretación conforme es un principio sustantivo, no procesal necesariamente, es un principio de contenido de los derechos, y la interpretación conforme es el contraste, repito, la confrontación, la puesta de los elementos normativos de un lado con los otros, con los que son los referentes. Y el resultado, pues, será múltiple. Bueno, o no múltiple, pero son en los 3 vertientes que yo dije, ¿no? O pasa, o se ajusta interpretativamente, de una manera se invalida o se elimina o se inaplica la norma. Pero esos resultados no son parte de la interpretación conforme. Es el resultado de las competencias de los operadores jurídicos que las aplican. Lo que pasa es que en México, como hicimos este ejercicio más complejo, pues sí nos metimos en un berenjenal que en otros países no se mete. Pero pues qué bueno, ahora hay que hacerlo solventemente, ¿no? Entonces me preocupa mucho
que la interpretación conforme sea empleada como una herramienta procesal y como una herramienta que además a priori se utiliza. Es decir, los operadores jurídicos están diciendo, yo ya vi la norma ahí. ¿Qué quiero hacer con esa norma? Híjole, pues yo prefiero que sí hagamos que se conserve de acuerdo al bloque. Realiza una interpretación conforme, como una varita mágica de formalismo, ¿sí? Ya utilicé la interpretación conforme. Ya ves, ¿dónde está el argumento? Bueno, a veces hay argumento, pero a veces no. Pero como se utilizó la interpretación conforme, ¡fum! La norma pasa el test constitucional convencional. ¡Wow! O ves en el horizonte aquella norma y dices, no, a mí no me gusta nada, no la quiero en el ordenamiento. Vamos a utilizar la herramienta que se llama control de constitucionalidad. ¡Fum! La despachamos. ¿Y está el argumento? Sí, está a veces no tanto, pero hicimos control de constitucionalidad. No, el control es el elemento que permite la solvencia normativa de acuerdo con la interpretación. Pero el resultado depende de las facultades del operadora jurídica y depende también del acto a posteriori de la interpretación. No es a priori, no es ex ante. Entonces, claro, yo tengo ahí un paper en cuestiones constitucionales, la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas que escribí con Daniel García Huerta sobre qué veo yo. Yo veo cuatro elementos del mal uso de la interpretación conforme como herramienta procedimental. Pero no pienso que sea eso, no pienso que sea una herramienta del procesal constitucional cuando queremos que la norma se conserve. Yo creo que es dotar de contenido a los derechos a través de la vía interpretativa mediante remisiones a los tratados internacionales y a las normas constitucionales. Esto es. Y yo creo que la Corte sí convendría que matice o vaya reencaminando su sentido de cómo emplea la interpretación conforme. Es más difícil, es más complejo, sí es así, que utilizarla como un arma del derecho procesal constitucional, procesal eminentemente, no, es un principio sustantivo de contenido de los derechos. Ya me eché una hora, ya voy a parar porque luego van a decir ya cómo habla y mi Rogelio me dijo tienes una hora. Además, fíjense, yo al público no lo he visto, es muy interesante porque a veces veo algunas caras, no, pero Rogelio Flores puso en su cámara apagada una foto que está sonriendo, ahora me sonríe, y yo siento que el público sonríe con lo que digo, entonces eso me parece espectacular. Espero haber sido claro, espero haber sido útil. Cada vertiente de los cuatro temas que puse discutible se puede profundizar muchísimo, pero yo creo que es digamos, un panorama de lo que yo pienso de por dónde están yendo las cosas en este país, ¿no? Pues a la orden, Rogelio. Querido José Luis, pues agradecerte. Por supuesto que escucharte nos da cuenta y podemos reiterar cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo esa profunda madurez teórica que posees, pero al mismo tiempo el aporte a la reflexión sobre la práctica y los problemas, en este caso de la interpretación conforme. Muchas gracias. Por supuesto que los proyectos continuarán. Tenemos ya platicado, hemos hablado algo sobre una publicación de José Luis Caballero. Mil gracias, que por estoy muy supuesto entusiasmado. que verá la luz este año y que continuaremos con esta relación de colaboración en estos temas que son de interés común y sobre todo de utilidad. Es increíble que a pesar de que han pasado 9 años de la reforma constitucional en derechos humanos, hay muchos temas que siguen siendo vigentes y que siguen teniendo dificultades para un adecuado entendimiento técnico y por tanto en una operación que también redunde en la eficacia de los derechos. Y que evidentemente el trabajo del doctor José Luis Caballero siempre nos da luz sobre esos temas. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias por tus palabras. Gracias y le agradezco a las personas que asistieron. Pues estoy muy, muy agradecido y muy agradecido con el centro y contigo, Rogelio, de poder permitirme conversar en esta tarde de 17 de agosto de 2020. Cuídense también, ¿no? Hay que cuidarnos todas y todos. Hay que usar cubrebocas.
Bueno, pues un placer.